Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Claudio Muñoz, soy kinesiólogo de profesión y tengo unos posgrados relacionados con el tema de salud laboral, que es un tema que sus profesores me pidieron compartir este año con ustedes, así como en generaciones anteriores, que hemos estado revisando estos temas eh, que tienen que ver con el sistema de seguridad social en Chile, un tema que está relacionado con la ley 16.744 y que da cobertura al sistema previsional y también al sistema de protección laboral, particularmente con lo referido a seguridad y salud en el trabajo. Em, con respecto a esto, lo primero que tenemos que mencionar es que el sistema de seguridad nacional en Chile está administrativamente, bajo el alero del Ministerio del Trabajo, que en conjunto con el Ministerio de Salud se hacen cargo de la protección sanitaria de la población, pero particularmente el Ministerio del Trabajo se hace cargo de la protección de la salud en los trabajadores, asimismo como lo relacionado con, eh, con el tema previsional o lo relacionado con los fondos previsionales. Lo que nos interesa hoy día tiene que ver con este aspecto que dice relación con la protección de salud en el trabajo, que actualmente se encuentra administrado por agencias privadas y también públicas, pero son las menos, para poder llevar a cabo todo lo que son las normativas y protección del trabajador. Veamos. Por un lado, en Chile existe un sistema mixto de salud en el cual la parte estatal administra todo lo que son los servicios de salud, FONASA y INP. Y con respecto al sistema privado, tienen a cargo todo lo que son la administración de los fondos previsionales, el tema de la salud privada, y aquí aparece las mutualidades, ¿ya? Que es el tema relacionado con la salud del trabajo. La ley tiene un nombre, la ley que vamos a desarrollar. Se refiere a normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Esta ley y es norma o reglamento al mismo tiempo. Es bastante precisa en los alcances que tiene. Tenemos que hacer una breve reseña histórica de cómo nuestro país llegó a tener una ley de este tipo, una ley que tiene gran prestigio, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entender de que a comienzos del siglo pasado, ¿cierto? A partir de la revolución industrial, hubo una fuerte disminución de la mano de obra por los accidentes que estaban ocurriendo en el trabajo, ¿ya? Esto incluso repercutió sobre la economía. En Chile, en el año 16, aparece una primera iniciativa que habla sobre reparar el daño ya causado. No había ninguna aproximación a conceptos de prevención o de protección del trabajador, solamente era reparativa, la protección que se le daba al trabajador ya dañado. Posteriormente, en el año 24, aparecen las primeras nociones de prevención y en el 68, un año clave para esta ley, se promulga la ley que fíjate que sigue actualmente vigente, ¿no? Una ley que ha sufrido muy pocos cambios desde su génesis y actualmente es la que nosotros ocupamos como país. Esta ley hace referencia a varias cosas, por ejemplo, toma en cuenta las prestaciones médicas que puede recibir un trabajador a consecuencia de un accidente o enfermedad profesional, habla de prestaciones que se le debe dar a un trabajador que está cursando una incapacidad temporal o incluso si tenemos prestaciones por incapacidad permanente o una discapacidad o una invalidez, ¿cierto? También recoge todo lo que tiene que ver con la calificación de esta invalidez como de las prestaciones y las indemnizaciones que se le deben entregar. Estas prestaciones en general pueden ser de tipo pecuniarias, con respecto a los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y que pueden clasificarse en aquellas que producen
incapacidad temporal, como la de una enfermedad transitoria, ¿cierto? Que el trabajador vuelve a su puesto de trabajo en las condiciones que estaba previamente, a una invalidez parcial, ¿cierto? Que puede aquí dejarle una pérdida funcional que puede volver o no volver al trabajo dependiendo la actividad o reconvertir el trabajo, eh, por ejemplo, si hay una pérdida de una extremidad superior, ¿cierto? Volver a un trabajo en el cual no requiera esta demanda funcional, sino una alternativa. O una invalidez total donde el paciente queda completamente o el trabajador queda completamente fuera del mercado laboral, o incluso tenemos casos de producción de fallecimiento, ¿cierto? O muerte, en donde ahí todo lo que son las indemnizaciones las reciben justamente los herederos del trabajador. Esta ley tiene particularidades re importantes. Una de ellas es que es una ley solidaria desde sus orígenes. Aquí hay que considerar de que se otorga financiamiento, el financiamiento proviene del empleador en este caso, ¿cierto? Y el trabajador no tiene ningún descuento o aporte que hacer en este sentido. Es universal, tanto que protege a los trabajadores e incluso a los estudiantes. Y aquí hay que considerar también de que es universal en el sentido de que no hay distinción entre tipo de trabajador, tanto el obrero como el dueño de la empresa, si es contratado por esta, pueden recibir este tipo de protección. En el sentido de la integridad, todos los recursos que se destinan al trabajador, producto de esta ley, buscan prevenir los riesgos ocupacionales y también cuando estos riesgos producen un daño, ¿cierto? Dar las prestaciones médicas y económicas respectivas, en el caso de que ocurra un accidente o enfermedad profesional. Y los beneficios, como les dije, es universal porque compromete a todos los trabajadores protegidos por la ley, pero también no hay distinciones, los beneficios son iguales para todos los trabajadores. Por lo tanto, para resumir, la solidaridad, dado principalmente el aporte empresarial, es universal porque protege a todos los trabajadores y la integridad está relacionada con que todos los recursos van destinados al trabajador, no se desvían recursos con ningún otro propósito y los beneficios son iguales para todos. ¿Cuáles son las contingencias cubiertas por esta ley? Ya algo habíamos anticipado, esta ley, que también, como les mencioné, es norma y reglamento, produce un impacto re importante en el grupo laboralmente activo de un país, en este caso el nuestro. Tiene su foco en los accidentes del trabajo, y digo su foco porque gran parte de la historia de la ley estuvo destinada principalmente los recursos a proteger la alta tasa de accidentabilidad que había en el trabajo. Y esto estaba determinado justamente por la baja protección, la falta de tecnología y de preparación de profesionales para proteger de accidentes en el trabajo en rubros que son de alto riesgo. Y no solamente los accidentes que ocurren en el sitio o en el puesto de trabajo, sino también aquellos que ocurren en el trayecto entre el domicilio del sujeto y su puesto de trabajo, o a la inversa, desde su puesto de trabajo al domicilio. También tiene otra contingencia cubierta, que son las enfermedades profesionales. Son aquellas en las cuales se ha demostrado una causalidad directa entre el trabajo y la enfermedad que se presenta en el trabajador. Hay ciertos estudios que han comprobado esta causalidad, em, por lo tanto las medidas de protección actualmente vigentes, cuando estas ocupaciones deben seguir funcionando, requieren de un nivel de supervisión, control y protección altísimo. Aquí se justifica el uso de los equipos de protección personal, ¿cierto? Disminuir la exposición a la gente que puede provocar la enfermedad, etcétera. Hay una serie de elementos relacionados con eso. Hay que hacer la distinción entre la enfermedad profesional y las enfermedades que se producen
con enfermedad común en realidad, que no está relacionada con el trabajo. O sea, por ejemplo, un resfriado es una enfermedad común en un sujeto que, por ejemplo, trabaja en una oficina en donde su tarea es digitar, no hay relación con el resfriado. Podría ser una enfermedad profesional el túnel carpiano, ¿cierto? En aquel digitador, porque su tarea está destinada a utilizar y sobreexigir la zona de las extremidades superiores, ¿cierto? La parte distal, pero no tiene causalidad sobre la presencia de un resfriado. En ese sentido hay que hacer la distinción. Esta ley, eh, entonces, lo que busca es prevenir, rehabilitar, reinsertar y buscar responsabilidades si es que en esta hubieren. Ahora, declarado estas cuatro funciones de la ley, necesitamos la tecnología, el conocimiento y las capacidades para poder entregarla de manera eficiente y satisfactoria para el objetivo que busca el trabajador, que es obviamente estar sano para seguir realizando su actividad laboral. En este sentido, la prevención, ha habido un avance importante de la línea de la prevención de riesgos laborales. Asimismo, la rehabilitación, en donde el equipo de salud, integrado por una amplia gama de profesionales, incluidos los terapeutas ocupacionales, la enfermera, psicólogos, kinesiólogos, etcétera, médicos, cirujanos, buscan que el sujeto vuelva a una condición previa a la discapacidad transitoria eh, que haya sufrido, ¿cierto? Y en el caso de que esta sea una discapacidad permanente, darle las posibilidades y entregarle las herramientas de rehabilitación para buscar potenciar los remanentes existentes en este trabajador. Aquí hay un elemento re importante del terapeuta ocupacional en el sentido de la reinserción. Reinserción en el ámbito de la misma tarea laboral o reconvertir a este trabajador, ¿ya? Y las responsabilidades de tipo pecuniario o de indemnización, ¿cierto? Que tiene que ver con el pago de mantener el sueldo de un trabajador que está con una discapacidad transitoria, ¿cierto? O dar las indemnizaciones por pérdida eh, cuantificada de la discapacidad. ¿Quiénes son los organismos administradores? Como ya les mencioné, estos organismos no son autónomos, dependen directamente del Ministerio del Trabajo y son evaluados constantemente eh, del punto de vista de su transparencia, los fondos que ellos recaudan, como la reinversión de ellos, así como que vayan cumpliendo los objetivos que son trazados anualmente. Tenemos por su parte el Instituto de Seguridad Laboral, que es un organismo particularmente de protección del trabajador, pero que es administrado por una institución pública, supervisado por una institución pública y administrado por ella. Digo supervisado porque el Ministerio del Trabajo tiene un organismo que se llama la Superintendencia de Seguridad Social, que es la que tiene que velar porque estos organismos que administran la ley lo realicen apegado a la ley. Del punto de vista privado, tenemos tres instituciones que son la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad y el Instituto de Seguridad del Trabajo. Que es distinto al anterior, dado que esto es administrado por entes privados, principalmente agrupaciones de empresas, ¿cierto? Por rubro. La Mutual se asocia bastante al rubro de la construcción, la H asociada al rubro de los servicios y el instituto relacionado con el rubro del ámbito pesquero industrial. Ahí han derivado y han ido especializándose en cada uno de esos rubros laborales para prestar la mejor prevención y la mejor rehabilitación pertinente. Y ahí también organismos de administración delegada, que en aquellas empresas con más de 2.000 trabajadores pueden ellos mismos organizarse para administrar el seguro de la mejor manera posible.
ejemplo de esto son las mineras, que en la mayoría de ellas tienen administración delegada. Para aclarar el concepto, es importante hacer la distinción entre accidente del trabajo y enfermedad profesional. Accidente del trabajo, como mencionamos, es un hecho que se presenta de forma repentina y en forma evidente se ven resultados, obviamente, relacionados con la salud de la persona. Por ejemplo, aquí puse la proyección de una partícula metálica a los ojos de un tornero, ¿ya? Claramente es un accidente del trabajo provocado por la actividad laboral que realiza. A diferencia de una enfermedad profesional que se presenta habitualmente de forma gradual, de forma lenta, de forma silenciosa incluso, y está asociado a la existencia de agentes de exposición en el ambiente del trabajo. La exposición a ruido, la exposición a contaminación ambiental, la exposición a movimientos repetitivos, sobreesfuerzo, etc. Por lo tanto, si consideramos que el accidente del trabajo se considera aquella lesión que sufre una persona con ocasión del trabajo, esta le puede producir, como ya mencionamos, una incapacidad transitoria o permanente o incluso la muerte. En este sentido, el accidente del trayecto, que es un aspecto de la ley que siempre ha producido mucha controversia por la comprobación de que realmente sea un accidente de trayecto, em, lo habitual es que un trabajador identifique su domicilio y obviamente está identificado su puesto de trabajo y todo el peritaje tiene que identificar claramente su ruta de ida y de retorno. Muchas empresas resuelven esto proporcionándole a los trabajadores transporte para justamente permitir una protección durante esta ida o regreso al puesto de trabajo. El marco legal vigente con respecto a enfermedades profesionales también es un tema que genera mucha controversia y litigio, dado de que debido a la necesidad de la causalidad de la exposición al efecto en la salud, muchas veces ha generado controversia en cuando una alteración de la salud no se logra determinar como enfermedad profesional. Entonces, para esto, todo lo que es el estudio tiene que demostrar que hay una relación directa entre el ejercicio de la profesión o el trabajo, ¿ya? Incluso la enfermedad profesional puede también, como el accidente, llegar a establecer la muerte, ¿ya? Y aquí vemos situaciones como la silicosis, ¿cierto? O enfermedades que han generado fibrosis pulmonar debido a una exposición crónica a algún agente ambiental. Aquí se ha demostrado de que la causalidad existe en relación a la enfermedad profesional y, y en este sentido se han dado las indemnizaciones respectivas a los relacionados, a las personas relacionadas con este trabajador. Para que una enfermedad se considere profesional, es indispensable que haya tenido su origen en el trabajo en donde se estén definidos los riesgos respectivos. Aun cuando estos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico. O sea, esto quiere decir que, independiente, porque los trabajadores, ustedes comprenderán que tienen definido su puesto de trabajo, su labor, pero no toda la vida están en un solo puesto de trabajo. Esto quiere decir que una enfermedad profesional puede ser reconocida cuando en el pasado el trabajador estuvo expuesto a algún agente contaminante o alguna exposición que determina un riesgo para la salud. Eso también, según el estudio respectivo, puede determinar qué es la causante de la situación actual del sujeto. Esto es como la cadena de eventos
que se hacen o pasos que sigue hasta la declaración de una enfermedad como profesional, el protocolo general que se utiliza. Desde el momento en que el paciente cae a una situación de enfermedad, se inicia el proceso con el ingreso de esta persona a un servicio de urgencia de una de estas administradoras de la salud de los trabajadores que ya mencionamos, en donde los profesionales, idealmente debidamente formados en el área, en Chile no tenemos especialidad en medicina del trabajo, pero sí hay personas que se han dedicado por su experiencia a esto, empiezan a determinar si hay o no una relación con el trabajo que realiza la persona a través de evaluaciones clínicas. Si eso es si hay una sospecha que puede inducirnos a que el trabajo esté provocando la enfermedad, se hacen las evaluaciones del puesto de trabajo para determinar cómo están estas condiciones. Actualmente en Chile hay hay una asunción o presunción de que el trabajo en sí puede ser el causante, y siempre cuando un paciente llegue a una institución por una enfermedad, el puesto de trabajo es evaluado para determinar la presencia o no del riesgo, ¿ya? En este sentido, hay una suerte de credibilidad en el trabajador antes de determinar cualquier conclusión. Luego de esto, de tener la evaluación clínica, la evaluación de las condiciones de trabajo, pasa esto a un comité de calificación de enfermedades profesionales, en donde están claramente identificados los riesgos que pueden llevarnos a una enfermedad de tales características. Y se determina a través de esto una calificación o recalificación, porque puede estar siendo apelado, ¿cierto?, de la enfermedad. Si no es identificada como enfermedad profesional, el trabajador es derivado a su sistema de salud común. En este caso puede ser FONASA o alguna ISAPRE, eh, para que sea atendido por esa vía, ¿ya? Y ahí obviamente el sistema se exime de los costos asociados a esta enfermedad. En algunos casos se recomienda también de que cuando es identificado que el puesto de trabajo es determinante de la enfermedad, el cambio del puesto de trabajo o la readecuación de las condiciones de este, ¿ya? Incluso podemos ir un poco más allá y hacer la reeducación laboral cuando es necesario cambiar de puesto de trabajo a la persona. Pongamos el ejemplo de aquí de una trabajadora que esté expuesta a sobreesfuerzo de trabajo, a levantamiento de cargas más allá de lo permitido, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer aquí es reubicar a este trabajador a un puesto en donde se bajen los índices de exposición. Y obviamente, cuando se determina de que hay enfermedades profesionales que están surgiendo del puesto de trabajo, se activan los sistemas de vigilancia permanente para determinar cambios más profundos en la empresa o en el lugar donde se están desarrollando estos cuadros de salud. Como ya mencionamos, la ley da protecciones médicas. Esta incluye la debida rehabilitación, protecciones económicas y también técnicas, ¿ya? Con respecto a las médicas, eh, profundizando un poco más, va a proveer entonces atención médica, estamos hablando para accidentes y enfermedades profesionales, para intervenciones quirúrgicas, incluso dentales, hospitalización y medicamentos, prótesis, rehabilitación física y mental, gasto de traslado, reeducación laboral. Eso está garantizado por la ley cuando es reconocida la situación como un accidente del trabajo o como una enfermedad profesional. Con respecto a las prestaciones médicas, aquí el paciente tiene garantizado su sueldo, ¿ya? O como ya mencionamos, puede haber una indemnización o un pago permanente de indemnización si es que se detecta una incapacidad permanente. Los esquemas de pensiones por invalidez o por discapacidad
está determinado en relación a la pérdida de la capacidad o el grado de invalidez, que puede haber una invalidez parcial del 15 al 70% o una invalidez total sobre el 70%. ¿Ya? Bueno, tenemos caso también de la gran invalidez como que necesita de terceros para poder vivir. En relación a esto, las prestaciones económicas se determinan por indemnización, por una pensión mensual, eh, y para cada uno de los casos. Los montos que están referidos en relación al sueldo base pueden ir de 1,5 hasta 15 veces el valor de la indemnización. Con respecto a las pensiones mensuales, pueden ir de, si es parcial, total o invalidez, respectivamente aquí puede ir del 35 al 50, del 70 al 100, o incluso cuando hay invalidez total o gran invalidez, llegar al 140% de los montos. Las incapacidades permanentes está relacionado a lo anterior, ¿cierto? Esto es como un resumen del cuadro anterior para insistir en los porcentajes y en lo que incluyen las prestaciones económicas cuando tenemos situaciones de discapacidades permanentes o transitorias. Eh, lo importante de esto es identificar cómo se determinan los niveles de discapacidad, que puede ser parcial o total. Y esto está relacionado con la funcionalidad que proporciona nuestro cuerpo para hacer una tarea. Es así como la pérdida de un dedo pulgar, por ejemplo, proporcionalmente es superior a lo que puede significar la pérdida de otra parte de la mano, ¿cierto? Que tiene funcionalmente menos relevancia. Asimismo, aquí hay ejemplos de otras lesiones, por ejemplo, la ceguera o temas de audición, en donde el sistema sensitivo de la ceguera genera mayor discapacidad que la pérdida de la audición. Esto está determinado por el porcentaje de discapacidad. Las prestaciones económicas con ocasión de la muerte van a los beneficiarios directos, ¿cierto? Que pueden ser la viuda, eh, o los hijos inclusive, y aquí están precisados más o menos cuánto es lo que puede incluir estas prestaciones económicas, para que lo revisen. Como tercer punto, como ya le dije, teníamos prestaciones médicas que están incluidas en la de rehabilitación, prestaciones económicas y las prestaciones técnicas. En este sentido, los organismos administradores de esta ley deben proporcionar de manera permanente a las empresas adheridas asesoría en materias de prevención de riesgo. ¿Ya? Y aquí por eso es tan importante de que hay una suerte de especialización de las mutualidades de acuerdo a los rubros laborales. ¿Ya? Tienen que haber permanentemente estudios de higiene ambiental relacionados con contaminantes ambientales, del agua, etcétera. Los programas de prevención, de capacitación permanentes de acuerdo a los riesgos existentes, ¿cierto? Y no solamente al trabajador, sino a la empresa, porque el trabajador hay que entender de que funciona de manera integral con el empresario, ¿cierto? Con sus pares, y todos tienen que estar sintonizados en materia de prevención. Por lo tanto, la fórmula que se utiliza para poder llegar de manera más eficiente a cambiar al autocuidado, ¿cierto? A la protección, es a través de la educación. Y la educación se entiende aquí como los programas de prevención y de capacitación. En este sentido, cuando yo le hablo de que las empresas hay que mirarla de manera integral, la ley propone de que los trabajadores y el empresario, ¿cierto?, se organicen creando aquí departamentos de prevención de riesgo dependiendo del número de trabajadores que existan en la empresa. Por ejemplo, sobre 100 trabajadores se exige que haya un departamento de prevención de riesgo y que además exista un profesional prevencionista en esta materia para liderar este departamento e incluso tener mayor cantidad de profesionales
dentro de la empresa para tener un control en materia de los riesgos. Es obligatorio para este departamento llevar las estadísticas, ¿cierto? Y informar de manera obligada a los empleados, ¿cierto? Sobre los riesgos existentes o los nuevos riesgos cuando hay cambios en los procesos laborales. Y dentro de esta misma organización interna, ustedes habrán escuchado de los comités paritarios, ¿cierto? En donde trabajadores y empresarios, buscando una suerte de paridad, para llevar a los equilibrios las decisiones internas, están considerados dentro de la ley. Para eso obviamente hay ciertas restricciones eh, que son como más bien obvias, ser no menor de 18 años, ¿cierto? Saber leer y escribir, tener una antigüedad en la empresa, ¿cierto? Y haber recibido orientación en materia de prevención. Esto habitualmente las empresas son por sistemas de elecciones internas y funcionan bastante bien porque hay una suerte también de generar la responsabilidad respectiva entre los pares. Las funciones que tienen estos comités paritarios es asesorar a los trabajadores, ¿cierto? Ayudar a cumplir las medidas de prevención, ayudar a investigar las causas, ¿cierto? Y promover actividades de capacitación. ¿Y por qué digo ayudar? Porque las mutualidades, ¿cierto? La H, la Mutual de Seguridad, el IST, son las administradoras y ellos proporcionan los expertos en ciertas materias y en conjunto con el comité paritario hacen esta tarea de esta prevención integral dentro de la empresa. Eso es de manera bastante general una aproximación al sistema de seguridad social en materia de prevención de riesgos laborales. Como se darán cuenta, es necesario explorar de manera más profunda para aquellos de ustedes que ingresen a este sistema eh, como profesionales, ¿cierto? Porque van a tener que tener bien claro cuáles son los alcances eh, y perfeccionarse y especializarse en materias laborales, ¿cierto? Para sobre todo esta reconversión en el trabajo, la reinserción en el trabajo desde el punto de vista funcional. Agradezco su atención y espero que les haya servido esta charla. Hasta luego.